Buenas. El contenido del presente video versará sobre la realidad del gas natural en Venezuela. El gas natural, como todos sabemos, es uno de los hidrocarburo más liviano. Se conoce como metano, dependiendo de la carga de carbono en la molécula, etano, butano o propano. Y obviamente, les repito, son los hidrocarburos más livianos de la cadena de los hidrocarburos. Tienen menos carbono y más hidrógeno. En Venezuela, los usos del gas natural obviamente los conocemos para fines de el gas doméstico, domiciliario, para nuestras cocinas. El gas licuado para vehicular, gas natural vehicular, para el parque automotor. El gas como la materia prima principal de la industria petroquímica, para plásticos, fibras textiles, etcétera, fertilizantes. El gas como energizante para la industria de la generación eléctrica, las termoeléctricas, entre otros usos, ¿no? Lo cierto es que el gas en Venezuela ha estado predestinado a la propia dinámica del negocio de los hidrocarburos. El gas como accesorio o residuo de los hidrocarburos líquidos, que son los que el comercio requiere, el comercio internacional de los hidrocarburos, estaba, como decía, predestinado seguía la suerte del negocio de los hidrocarburos líquidos. En ese sentido, pues el gas era más bien como un desecho en la industria petrolera desde sus comienzos en 1900 aproximadamente hasta 1958, 60. El gas en Venezuela simplemente se reinyectaba en las propias actividades de la industria, reinyección para rehabilitación de yacimientos inactivos o rehabilitación de pozos, y el gas excedente se quemaba, simplemente se quemaba en los conocidos mechurrios, ¿no? Entonces el gas prácticamente era un residuo, un desecho, un estorbo para la industria petrolera en sí, para la producción de los hidrocarburos líquidos. Obviamente, terminada la década gomecista y entrada un poco en la modernización Venezuela, gracias obviamente a la explotación de los hidrocarburos y a las concesionarias, algunas de las élites, terminado el régimen gomecista, repito, tuvieron la oportunidad de invertir una suerte de proporción pequeña de los ingresos de los hidrocarburos al fisco nacional en instalaciones de tuberías para la gasificación de la población, en el sentido de que facilitarles la vida a la población venezolana. En ese sentido, pues, en la actualidad solo el 18% de la población venezolana tiene gas directo por tuberías en la comodidad de sus apartamentos o de sus residencias. El 82% de la población utiliza la bombona o leña, es decir, todavía tenemos un rezago de más del 80% de la población que no tiene la facilidad del gas directo doméstico. Igual, en materia del parque automotor, en Venezuela solo el 2% del parque automotor venezolano utiliza gas natural vehicular. El resto, pues, obviamente el 98% es simplemente gasolina y diésel. Ahí estamos, ni siquiera ha nacido la industria del gas natural para el aparato vehicular venezolano. En materia petroquímica, desde la creación del IVP, el Instituto Venezolano de Petroquímica, en 1958, y después transformado en Pequibén, el gas tenía un uso industrial considerable en la industria del plástico, la industria de los fertilizantes y de las fibras textiles en Venezuela. Pequibén, la petroquímica, tenía una suerte de desarrollo, obviamente que se vio truncado en los últimos 20 años.
por razones diversas. En ese sentido, pues teniendo unas reservas probadas de gas de cercano a 181 billones de pies cúbicos de gas de paso libre o no asociado, que pone a Venezuela dentro del sexto o el octavo país con mayores reservas de gas en el mundo, en vez de ver hacia adentro y tratar de cubrir el mercado interno, crear un mercado interno de gas, resolver la problemática de la población en materia de gas doméstico, buscar la sustitución de la gasolina y del diésel, los combustibles líquidos, por el gas en el parque automotor venezolano y desarrollar la industria petroquímica con el gas como principal materia prima, al igual que instalar plantas termoeléctricas con gas natural para superar la crisis del sector eléctrico que tiene Venezuela, se han puesto la tarea de buscar megaproyectos de ubicación, exploración y producción de gas libre o gas no asociado al petróleo, que, como les decía, ese gas asociado al petróleo se usa en la propia industria de los hidrocarburos. Entonces, PDVSA desde la década de los 80, y después de la ley de 1971 que reservó al Estado la industria del gas natural, previo a la nacionalización, se empeñó en proyectos de ubicación de gas libre, encontrando, como dije inicialmente, grandes reservas de gas libre en la plataforma continental venezolana, es decir, mar adentro, y formaron un proyecto, iniciaron un proyecto llamado Cristóbal Colón en 1991 con Lagoven, Exxon, Mitsubishi y Shell como empresas transnacionales socias. Ese megaproyecto lo que buscaba era prácticamente desarrollar esos yacimientos de gas costa afuera y buscar la exportación del gas natural, el gas licuado de petróleo al mercado latinoamericano o al mercado norteamericano. Repito, dejando de lado lo importante que es crear o fomentar un mercado interno de gas natural en beneficio de la población. Cosa típica en el pensamiento de las élites gubernamentales venezolanas, que delegan el beneficio colectivo en pro del beneficio privado, del beneficio propio, ¿no? de su familia. En tal sentido, pues, también años después se ubicaron dos megaproyectos más. Se le cambió el nombre al proyecto Cristóbal Colón con esto de la Revolución Bolivariana, la Quinta República, de 1998 en adelante, y los planes de plena soberanía petrolera y siembra petrolera, y le cambiaron el nombre y le pusieron el Mariscal Sucre, pero tiene el mismo destino, ¿no? Exportación de gas licuado de petróleo. Buscaron dos proyectos nuevos, también megaproyectos de exportación de gas, que fue el proyecto de Plataforma del Tana y el proyecto de el Rafael Urdaneta en el Golfo de Venezuela. Además de eso, no contentos con eso, ubicaron también, se ubicó y prospectivamente yacimientos de gas libre, gas no asociado, en el territorio, concretamente en el oriente del país, y se otorgaron 16 licencias de gas. Eso ya bajo el amparo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos del 99, que prácticamente privatizó el sector gas y permite la participación de empresas privadas nacionales o internacionales en dicho negocio previa a la obtención de una licencia, ¿no? Bueno, se licitaron 16 áreas y se otorgaron 16 licencias de exploración y producción de gas libre a 16 asociaciones entre PDVSA Gas y transnacionales como la ENI, como la Exxon, como la Repsol YPF, como la Shell, como la Chevron Texaco, como la Total Fina Elf, entre otras. Tales proyectos, tales licencias también nacieron muertas, pues. ¿Por qué? Porque se empezó a incentivar la desconfianza en los inversores internacionales y
empezaron las diatribas respecto a que quién fija el precio del gas. El gas, las tarifas y los precios del gas los fija el Ente Nacional del Gas, y entonces hacen inviables esos megaproyectos de gas licuado de petróleo para la exportación, y obviamente después, si sobra, para el mercado doméstico venezolano, es decir, para el beneficio de la población venezolana, si sobra. Entonces, como les decía, el gas ha tenido, la industria del gas, un viacrucis en Venezuela, y todavía no ha sido descifrado ese enigma para que se desarrolle la industria verdaderamente en beneficio de las mayorías, ¿no? Una de las principales críticas que se le hace, y de las principales causas del no desarrollo de la industria del gas natural en Venezuela, es el asunto de la fijación de los precios. Precios subsidiados como los de la gasolina o como los de los demás servicios básicos, electricidad, agua, etcétera, hace inviable cualquier proyecto porque no da la tasa interna de retorno, la rentabilidad de la inversión, de las grandes inversiones que hay que hacer en materia de la industria para poder manejar la industria del gas natural en Venezuela, siendo incluso más, según la mediática internacional, más ecocompatible es decir, con el ambiente, menos contaminante y más barato que los combustibles fósiles líquidos. Entonces, en conclusión, pareciera que a las élites tampoco les interesa el desarrollo de la industria del gas, y solo les interesaría cuando quisieran sembrar la industria del gas como han sembrado la industria del petróleo en sus bolsillos propios, en sus bolsillos particulares. Esperemos a ver si con algún cambio en la mentalidad de las élites, que son los propietarios y quienes dominan y administran el negocio de los hidrocarburos y demás negocios de la ficción republicana, de la ficción estatal y de la ficción nacional, para ver si existe en definitiva algún progreso en la industria del gas. Nos vemos el próximo miércoles, no sin antes recordarles que defequen o evacúen rutinariamente, háganlo como una tarea de reflexión a efectos de que se les aclaren las ideas y la mente. Hasta el próximo miércoles.